¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy pero muy buenas tardes. Estamos comenzando Que Vuelvan las Ideas, AM530, en esta jornada de jueves, después de la marcha de las Madres de Plaza de Mayo, después de escuchar a Carmen Arias, presidenta de la Asociación Madre de Plaza de Mayo, en un jueves, no en un jueves, en un momento donde nos parece aquí en Que Vuelvan que es tiempo de armar un poco la trama de las últimas horas. Porque hay calle, porque hay congreso, porque hay mucho en Casa Rosada, porque hay ambiente, porque hay un clima. Da la sensación que se está terminando de conformar eso, una trama, una escena que puede cambiar un poco el rumbo de las cosas, ¿no? Son muchos elementos, muchos elementos. Saludo a la barra querida y nos metemos ya en la charla. Hola Luispa, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? Muy buenas tardes, Néstor Restivo. Hola equipo, ¿qué tal? Bueno, a ver, no porque este sea el orden de importancia. Néstor estuvo ayer en la cancha de Independiente. Ayer lo comentábamos, se iba acá del programa para la cancha, así que en un ratito nos va a contar cómo vivió toda esa pesadilla que ayer en Avellaneda, en el Libertadores de América, me imagino fue muy, pero muy complejo de atravesar, Néstor, ¿no? Fue desgraciado, vergonzoso, todo lo que quieras, ya lo vamos a hablar en detalle, sí. Pero fue una de esas noches que uno no quisiera vivir, ¿no? Por las consecuencias que tiene, por el desaliento que te produce ir a ver algo tan lindo como el fútbol y terminar así. Así que fue horrible, desde todo punto de vista. Después lo damos algunos detalles. El primer impacto de esa escena y después algunas lecturas sobre lo que ocurrió y cómo eso que pasó ayer en Independiente puede tener costados directamente políticos, ¿no? Me parece que hay que por lo menos hacerse algunas preguntas de lo que ayer efectivamente ocurrió. En este momento, en el Congreso Nacional, hay una sesión en el Senado muy importante, yo les diría, en continuidad con lo que ayer ocurrió en el Congreso. En diputados, sesión en diputados que de por sí tiene mucha cosa para contar todavía. Parece que yo hubiera quedado viejo, pero hay mucho para contar de lo que pasó ayer en diputados. Se están tratando, Luis, para temas importantes y también hay calle afuera. Así es, hay calle porque entre los temas que se están discutiendo es la ratificación o el rechazo al decreto del Gobierno Nacional que elimina o modifica algunos organismos clave, ¿no? Como son Vialidad Nacional, el INTI, el INTA y muchísimos otros. Por eso están los trabajadores de todos estos organismos movilizados ahora mismo en las puertas del Congreso mientras se lleva adelante la sesión. Se están discutiendo en conjunto, pero luego van a ser votados individualmente cada uno de estos decretos en relación a cada organismo. Y además hay otros dos temas. Vialidad, INTA. El INTI, el INTA, bueno, es una lista. Banco de datos genéticos. Banco de datos genéticos, por eso también está movilizada Abuelas de Plaza de Mayo, los institutos de cultura, varios institutos de cultura también forman parte de la lista, y además está la sanción del presupuesto universitario. Hay medidas de lucha de todos los sindicatos, hoy hay paro para acompañar también, así que están ahí también. Se convertiría en ley, porque ya tiene media de... Ya todos estos temas ya tienen media de diputados. De la sesión del 12-0. Así es. Y el otro tema es la emergencia pediátrica, sí, o más conocido como la ley Garrahan, sí, ¿no? Por 2 años. Así que bueno, estos son los temas que discute hoy el Senado de la Nación y por supuesto cada uno de los sectores afectados está en la calle en este momento respaldando a los senadores que han decidido acompañarlos. Ayer contaba, en el INTI se hizo una reunión muy importante ayer por la mañana de todos estos organismos con algunos senadores, con la presencia de senadores, para, bueno, nuclear voluntades, ¿no? Primero para exponer la situación, explicar las situaciones que se atraviesa en cada uno de estos organismos y ganar voluntades, sí, dentro del Senado. Bueno, y atención, porque en el comienzo del debate en el Senado, ayer hubo una reunión de labor parlamentaria que más o menos se reúnen los espacios representados en el Congreso y tratan de ordenar la sesión. Fue muy larga, de mucha negociación, pero hoy en el arranque de la sesión hay quienes manifestaron modificar lo que ayer se había acordado para, por ejemplo, incluir la discusión del veto respecto al tema de discapacidad. Ayer una victoria del gobierno, derrota de la oposición, si ustedes quieren, alrededor del tema jubilaciones. Ya lo vamos a hablar. Una amplia mayoría tratando de voltear ese veto, de sostener la mejora en las jubilaciones, pero no lo suficiente como para tirar abajo
un instrumento institucional como es el veto del Poder Ejecutivo. Pero en tema de discapacidad, en emergencia en discapacidad, efectivamente ese veto le dio media volteada, digamos. Bueno, hay quienes quieren, finalmente lo que se acordó es que al final de la sesión, tal cual está ordenada en Senado, depende cómo va el clima, cómo están los ánimos, etcétera, etcétera, cómo están las energías, pedir, de alguna manera, fuera de programa, que se pueda tratar hoy mismo la segunda parte del veto a discapacidad. Requiere que pasen 24 horas de la sesión en diputados. Bueno, para el momento en que lo discutan ya habrán transcurrido. Y atención con eso, porque puede ser también un dato muy importante en términos simbólicos y políticos, además de lo que significa para ese sector de la sociedad muy, muy castigado. En medio de todo esto está el caso Agencia Nacional de Discapacidad y toda esa trama de recaudación ilegal que nadie discute respecto de la fidelidad de los audios de Diego Españolo que han trascendido. Nadie del gobierno sale a decir no lo es, ni nada se le parezca, porque como ayer lo dijimos en el programa, nosotros somos muy cuidadosos en qué ponemos al aire en estos tiempos de tanto fake, de tanta operación, pero había varios elementos de la reacción política y sobre todo cosas que aparecen en esos audios que muy rápidamente concatenan con situaciones de la realidad que lo volvían muy verosímil ya de entrada, que el gobierno no sale a discutir. De ninguna manera. La reacción del gobierno es otra, es echar al buchón, eventualmente. Claro, exacto. Y bueno, y ver cómo contiene eventualmente daños. Ahora, no es cualquier cosa, no es Españolo el que está en el centro de la escena. El que está en el centro de la escena es Milei y la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Está bien lo que decís, lo de echar al buchón, porque en ningún momento el gobierno nacional dice, no, miren, en realidad el que se estaba robando todo, y estas son las pruebas, es Españolo, y todo tiene que ver con él, y por eso lo corremos, para que la justicia pueda investigar, tranquila, etc. No dice eso. En realidad lo que hace, claro, es echar al buchón al que está contando qué es lo que pasa. A ese lo aparta. ¿Sabemos dónde está Españolo? ¿Qué está haciendo Españolo en este momento? No tenemos mucha idea. Saberlo. Pero no es un gil Españolo. Españolo es muy íntimo del presidente. Muy íntimo. Ha estado con él en Olivos en más de una decena de veces. Creo que de mínima son 20. Hoy algún colega las registró en los accesos a Olivos de las que se cuentan, digamos, ¿no? Es el abogado de Milei. Es decir, no es cualquier persona. Habrá que ver por qué tuvo esa charla, cómo se grabó. Lo que corre es que hay un video, que ese es el audio de un video. ¿Por qué trascendió? ¿Por qué trascendió y por qué trasciende ahora? La calidad con la que se escucha ese video, se habla de una imagen a un poco más de distancia. Entonces, cuando conozcamos el video, nos vamos a poder preguntar, ¿quién tiene qué taller tiene herramientas como para tener esa calidad de video en esa imagen, ¿no? Va a generar muchas preguntas. No, y son muchas las preguntas, porque también podés decir, ¿quién en una mesa de café? Sí. O con quién estaba hablando, no sabemos con quién estaba hablando. No. Hay rumores, pero... ¿Con quién estaba hablando que en una mesa de café se dan tantos detalles, ¿no? Se dicen tantas cosas, se pasa en limpio tanto. Bueno, a partir de ahí las hipótesis, la verdad es que son muchas. Sí. Uno tiene derecho a hacerse muchas preguntas, ¿no? ¿Quién da tantos detalles en la charla? ¿Con quién? ¿Con quién das tantos detalles sobre algo de lo que es una buena pregunta la que hace Luispa. ¿A quién en un bar... Claro, pónganse ustedes. Le explicás el circuito de una mega corrupción que te puede mandar en cana y que puede voltear un gobierno. Exacto, ¿sabes por qué? Porque no lo haces ni siquiera cuando das detalles de tu vida laboral, si querés, honesta. Sí. No un hecho de corrupción. Estás charlando con un amigo. Pienso, un amigo que vino de Europa, que no se ve hace mucho. ¿Y cómo es tu laburo? Y mirá, nosotros nos quedamos con el porcentaje de... Sí. ¿No? Claro, ¿con quién estaba charlando? Lo que pasa que también hay, para mí, ¿no? Cuando pasa esto en un gobierno como el de Milei, cuando pasó con el de Macri, cuando pasó con el de Menem, no digo que en los otros gobiernos populares no pase, pero se manejan, o sea, dan por descontado que tienen una inmunidad muy grande. Desde la servilleta de Corach con los nombres de los jueces. Más impunidad que inmunidad. Impunidad quise decir, perdón. El operador de Macri, el que se fugó a Uruguay,
charlando a cara abierta con personajes muy Pepín raros. Simón. Pepín, Macri yendo con una valija que nunca se supo que llevaba ahí Asunción del Paraguay. Se manejan con una impunidad total. Bueno, esa es una de las hipótesis. Por mucho menos de esto, la elite, el establishment, los medios hegemónicos, si hubiese pasado algo así en el kirchnerismo, tienen para años de tapas y de denuncias, y no lo ves. Bueno, esa es una hipótesis. Hay una pequeña filtración, cada tanto en La Nación si no le conviene al negocio, en Clarín si no le conviene a Clarín, en general. Pero Néstor, hay otra hipótesis posible, y es que la cosa iba creciendo, tomaba determinada envergadura, y bueno, hay que cubrirse, de alguna manera hay que cubrirse. Pero me refiero ¿no? al manejo de la impunidad. Está bien, pero ojo, porque no es lo mismo. Una cosa es impunidad, entonces yo digo cualquier cosa, total no me va a pasar nada, y otra cosa es, como esto está tomando una envergadura y en algún momento se va a saber, yo lo que hago es de alguna forma cubrirme, ¿no? Bueno, lo dice, es otra hipótesis, no digo que... En la conversación lo dice, yo hablé con Milei y tengo todos los chats de Karina. Claro. Da nombre propio, da apellidos de los que... de los personajes que él entiende eran de otra gestión, pero que estaban armando el curro. Pero hay más de todo esto, porque uno podría pensar, está bien, puede ser impunidad. No quiero hacer comparaciones que enseguida van a ser el centro de la reflexión, pero da la sensación que en términos de estructuras de corrupción que hemos conocido en nuestro país desde hace mucho tiempo, estos son muy runfla. Y cada uno de los hechos en un año y medio de gobierno tienen todos un denominador común, que es la recaudación ilegal que tiene en el centro de la escena, ni más ni menos que la secretaria general de la presidencia, la hermana del presidente de la Nación, Karina Milei, que es el eje del gobierno. Yo coincido con Néstor, si esto fuera, ni siquiera, no sé si kirchnerismo, si esto fuera alguna de las formas de la política con ansias de poder, que se pelea con intereses determinados, olvídate, están afuera hace un rato largo. Pero en un rato vamos a escucharlo al presidente. Hoy habló el presidente, el Council of Americas, ¿sí? A ver, podemos escucharlo después, si quieren lo seguimos, pero escúchenlo a Javier Milei lo que dice. Y yo, cuando estoy escuchando todo esto, yo no escucho ni los héroes, no escucho ni la estabilidad fiscal, no escucho riesgo Cuca, yo estoy escuchando otra cosa, a ver si escuchamos lo mismo, dale. Y obviamente que cuando dejemos atrás al riesgo Cuca y que nadie ya tenga miedo por la estabilidad del equilibrio fiscal, que agradezco además a los 83 héroes de ayer que defendieron el equilibrio fiscal frente, digamos, a los degenerados fiscales. Solamente el equilibrio fiscal va a asegurar un crecimiento del 4%, pero si además sumamos las enormes reformas estructurales que venimos haciendo desde el Ministerio de Desregulación y en capital humano y en lo que tiene que ver con la apertura, digamos, vamos a poder hacer permanente una tasa de crecimiento claramente más alta. De hecho, si fuera del 6%, en 10 años, en 11 años estaríamos duplicando el PBI. Pero en 22 años lo estaríamos multiplicando por 4 y estaríamos ya en niveles propios de una potencia. Es el presidente de la Nación hoy en el Council of Americas, que vuelve sobre el riesgo Cuca, que vuelve a prometer el superávit fiscal y que vuelve a prometer un nivel de crecimiento que en 22 años, qué grande. Que en 22 años te va a llevar a un... Ayer escuchamos en hacer QR, Irlanda, ¿no? Como era, ¿te acordás? Sí. Hacer Irlanda. Ayer escuchamos en QR a Caputo en febrero diciendo que iba a haber un nivel de crecimiento del 6%. Ayer se conocieron 2 meses seguidos de caída de la actividad. Que no iba a haber volatilidad, que las tasas iban a ser bajas y que la inflación iba a ser siempre para abajo. Todo al revés de lo que dijo Caputo en febrero con Majul. Todo al revés. Entonces, ¿yo qué escucho acá? No me distraen los héroes, no me distrae el... Yo escucho un tipo prometiendo siempre lo mismo al que se le acabó el chiste, que no tiene otra cosa para ofrecer, lo hablamos ayer también, en medio de un escenario de denuncias de corrupción que tienen todas la misma matriz en un año y medio, uno atrás del otro. El caso Libra, la venta de candidatura, los militantes que dejaban la guita en el partido o que compraban las propias candidaturas, lo del PAMI en todo el país, las sedes del PAMI como eje
también de recaudación. Las valijas de Escaturice que llegan en aviones y nadie las revisa. Ahora lo de los medicamentos. Yo estoy viendo, por eso decíamos en el arranque, veamos un poco la trama. Hay que verle la cara al presidente en el Council of America. A mí no me gusta mucho lo de, viste, Lie to Me en la serie que te lee el cuerpo. El presidente para mí tiene una cara de susto tremenda. Es un tipo que no puede disimular lo que le está pasando por adentro, que su cuerpo reacciona frente a eso. Véanle la cara al presidente, tómense el laburo de verle la cara. Está asustado ese tipo. Yo estoy viendo una escena de gran fragilidad. ¿Se va a traducir esto en que la gente lo castiga a la selección? No tengo la menor idea. Capaz que no. Claro. Capaz que no lo sé. Pero lo que a mí me parece es que el presidente le sigue ofreciendo, no a la sociedad, le sigue ofreciendo lo del riesgo cuca, lo de la estabilidad, que van a poder hacer negocios, que vamos a tener el dólar bajo y la tasa alta con el carry trade. Le está ofreciendo a un sector del poder económico que yo no sé si le sigue sirviendo un gobierno así de apuntado. Y cuando eso pasa, es un problemón. Sí, yo creo que no, pero vos escuchabas algunos aplausos. Está bien, siempre algún aplaudidor va a haber, nunca va a faltar. No, pero es un ámbito muy particular. Sí, pero digo, por eso hay un sector empresarial que sigue, aunque sepa que en algún momento lo va a descartar como lo que es, pero hay algún sector que le sirve porque hay algunas franjas del negocio, las que ya se sabe. ¿Vos te imaginás si no le hubieran aplaudido eso? El presidente dice eso y todo silencio. No, el tema es el voto popular, no el aplauso en un ámbito como ese. No, como reflejo del establishment. ¿Le sirve o no le sirve? Un sector sí, al empresariado en general creo que no, pero tiene una mentalidad muy suicida en grandes segmentos, otro no, por supuesto hay empresarios que no lo apoyan, pero hay un sector núcleo del poder económico que sí lo apoya porque en el fondo quieren eso. No, está bien, siempre y cuando a vos te dé la promesa de que se puede sostener y que no entre en un terreno de fragilidad. Néstor, lo que está pasando con la denuncia... Pero digo, estos empresarios, este delirio de pensar en 22 años, tipo como Milei, que es lo más delirante que hay, al empresario al que yo critico, al que todos criticamos, le importa nada 22 años. Lo que quiere es juntar la mayor cantidad de guita posible y fugarla. Sí. Y el año que viene verá, y vendrá otro tipo, ¿no? El que piensa en 22 años no es ese tipo. Ni siquiera son los grandes capitales estadounidenses, porque era una charla en ese ámbito, que tienen otro quilombo en la cabeza. Digo, hay sectores de negocios que le interesa, que no importa lo que dure cada gobierno, pero que le sirva para hacer los negocios que pueda hacer lo más rápido posible. Bueno, ahora coincido con Néstor en ese punto. Ahora volvemos sobre esta escena, ¿no? Pero es interesante preguntarse, insisto, leerla en medio de todo esto. Lo conversamos fuera de aire y después nos hacemos algunas preguntas. En medio de todo esto se lleva a la marca lo que ayer ocurre en Independiente, que tiene un montón de puntos muy flojos para entender por qué pasó lo que pasó. Porque tenés que ser muy suicida para arrancar la banqueta en el entretiempo 1-1, hasta te va favoreciendo el partido y empezar a tirársela para abajo. ¿Qué te pensás que iba a pasar? Bueno, ahora volvemos sobre esto, porque